Es posible tener una escolarización respetuosa, sin tantas lágrimas, sin tanto drama y sin tanto dolor para ambas partes. Hoy les cuento cómo. Eso de mamá. Hola, bienvenidos al Maestro de Mamá. Yo soy Eli, estoy feliz de poder retomar estos espacios que sé que van a ser de tanta bendición para nosotros. Y precisamente, pues qué mejor manera de retomarlo que hablando de la escolarización respetuosa. Como muchos de ustedes ya saben, mi chiqui tiene ya 2 años y este año tomamos la decisión de que empezara en el jardín. Esta decisión obedeció a muchas cosas y precisamente por ahí quiero comenzar esta historia que les pido que se preparen para escucharla porque va a estar larga y tendida. Todo parte de mi necesidad. Y este punto para mí es súper importante dejarlo sobre la mesa porque quiero ser muy enfática. De hecho, quienes siguen ya al Maestro de Mamá saben que en oportunidades anteriores les había compartido diferentes posts donde les decía que realmente los niños no tienen necesidad de escolarizarse antes de los 4 o 5 años. Incluso hay quienes dicen que a partir de los 7 años ya un niño está totalmente listo, disponible y abierto para empezar un proceso de escolarización. Antes no. Así que eso que le dicen a uno constantemente, ay, no la va a meter a la guardería para que socialice, ay, debería de estar ya escolarizado, ay, ¿cómo es posible que todavía esté en la casa con la mamá? No es cierto, los niños no necesitan ese tipo de espacios porque, ojo con esto, realmente todavía no tienen las habilidades para poder asumirlos de la mejor manera. Por ejemplo, un niño de 2 años todavía muerde, todavía grita, todavía no tiene control de sus impulsos, no tiene todavía muchas herramientas del lenguaje que le permitan expresar las cosas de forma clara, de forma oportuna y se embarga muchísimo en su emoción. Adicional a esto, en esta etapa los niños todavía tienen lo que se llama un juego paralelo, es decir, juegan el uno al lado del otro, pero realmente no tienen un juego de interacción entre ellos. Entonces, lo más recomendable es esperar al máximo antes de escolarizar a nuestros hijos. Ahora bien, y aquí es donde viene el punto importante, cada familia es un universo y por eso debe de entenderse el proceso de cada niño al interior de cada familia. Hay niños que son mucho más sociables que otros. Hay niños que tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que otros. Hay niños que han establecido un apego muy seguro con mamá, con papá o con su cuidador primario, lo que les posibilita un proceso de adaptación diferente a otros. Hay familias donde mamá y papá tienen que salir a trabajar desde muy temprano, incluso desde meses deben dejar a sus niños. Hay otras familias que podemos darnos el permiso de estar con ellos un tiempo más, pero lo importante es entender el universo de cada niño. Les voy a contar qué pasó en mi caso. ¿Qué pasó después de haberles dicho a viva voz, esperen al máximo, ojalá los niños no se escolaricen antes de los 3 años, no es tan sano, no es tan funcional para ellos? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que les compartí hace días en mi artículo, entre la madre que quería ser, la madre que debía ser y la madre que pude ser. Si no lo han visto, aquí les dejo el link para que lo busquen y lo lean. Eso fue lo que pasó. Yo tenía en mi mente una concepción de lo que yo iba a ser cuando fuera mamá. Pero después me convertí en mamá y empecé a descubrir mis propias limitaciones y empecé a descubrir que habían muchas cosas que yo anhelaba, deseaba y quería para mi hijo, pero que no estaba en capacidad de asumirlas, de brindárselas y de ofrecérselas.
Quienes de ustedes que me conocen saben que soy una mujer apasionada por mi profesión, que amo profundamente lo que hago, que amo profundamente cada espacio, cada rincón de formación como este, donde puedo estar en contacto con la gente. Esto es con lo que yo vibro, esto es lo que a mí me apasiona. Y amo a mi hijo profundamente, sin lugar a dudas, y esto, mamás, es súper importante. El hecho de que quieras salir a trabajar no quiere decir que tú no ames a tu hijo, o incluso no quiere decir que tu hijo no sea una prioridad. Simplemente quiere decir que tenemos otras pasiones y que nuestra vida no solamente es ser mamás. Empecé a llegar a un punto donde estaba con mi hijo, pero realmente no estaba con él, porque mi mente estaba trabajando, porque estaba anhelando hacer mil cosas, porque incluso estaba con el celular escribiendo rápidamente mis ideas, las cosas que quería hacer, y me empecé a poner irritable, y empecé a ver cómo esa irritabilidad empezó a pasarle factura al pulgo. ¿Por qué? Porque entonces ya no era lo suficientemente paciente, porque ya empecé a levantar la voz, porque me empecé a sentir totalmente ahogada. Y esa tampoco era la mamá que soñaba para mi hijo. Así que tuve que hacer un alto y empezar a revisar. Una de las cosas que hice fue asistir a psicoterapia, que siempre se los digo y una vez más se los recuerdo, es fundamental que puedas trabajar cada día en ti para poder ofrecerle lo mejor a tu hijo. Empecé a asistir a psicoterapia y me acuerdo que mi psicóloga me dijo una cosa súper puntual y fue: Eli, es fundamental que reconozcas las necesidades de tu hijo, pero también las necesidades propias. Así que ese fue el punto de partida. Puse sobre la mesa cuáles son mis necesidades y pude darme cuenta que tengo una necesidad de trabajar, de apasionarme como siempre lo he hecho por mi profesión y de seguir dándole a la gente todo lo que tenía. Así que necesitábamos tomar una decisión. Y aquí es donde viene la segunda parte. ¿Dónde, cómo y cuándo? Les confieso que desde el año y medio de Juan Andrés empezó la búsqueda del jardín. Esta parte es bien interesante porque cuando estamos apuntándole a una crianza respetuosa, cuando estamos apostándole a una crianza con sentido y a una crianza consciente, pues la elección del jardín, de la guardería o del preescolar es fundamental, porque no todos los lugares son respetuosos, no todos los lugares te van a posibilitar o te van a ofrecer lo que tú estás buscando para tu hijo. Así que empecé a buscar. Aquí muy cerca de mi casa, a 1,5 cuadras, hay un centro educativo, de hecho muy conocido, muy referenciado por muchas personas. Entonces lo primero que hicimos fue reservar una cita, acudimos a la entrevista y mis preguntas claves, y aquí vienen dentro de los tipsitos y las cosas que sé que a ustedes les gustan, preguntas claves para poder elegir como el preescolar, el jardín o la guardería más adecuada para tu hijo. ¿Cómo es su modelo? ¿Cierto? Me empezaron a hablar de tareas a niños de 2 años. Me empezaron a hablar de metas académicas, porque esto no solamente es un lugar para cuidar los niños, aquí empezamos a aprender desde siempre, por eso se llama centro educativo. Y yo por dentro decía, pues lo que yo quiero sí es que lo cuiden. A mí no me interesa en este momento que mi hijo ni aprenda a leer, ni aprenda a escribir, ni aprenda a sumar, ni aprenda a restar, porque tiene 2 años. A mí lo que me interesa es que juegue. Lo que me interesa es que explore, lo que me interesa es que siga conociendo el mundo en respeto a su propio proceso. Entonces comenzamos mal y yo dije, ay Dios, por aquí no es. Otra de las preguntas importantes era acerca del proceso de adaptación. ¿Cómo llevan a cabo el proceso de adaptación? Entonces en este lugar específicamente y en varios de los que después visitamos, porque fueron muchos los lugares que visitamos, me dicen, no, los niños llegan, ustedes están 15 minuticos con ellos en la puerta, se pueden despedir, es normal que el niño llore, eso va a pasar, pero de forma muy drástica debe de hacerse esa ruptura, porque si no el niño no se va a acostumbrar, el niño no se va a adaptar y eso no va a ser benéfico para ninguno. Yo de solo imaginarme esa escena, que iba a llegar a la puerta del jardín
a entregar a mi niño que tenía 18 meses para ese entonces, verlo llorar a los gritos y yo tener que darle la espalda y dejarlo, no podía con eso. Yo dije, no, por aquí no es. Así que desistimos y seguimos buscando, empezamos a revisar, a consultar por las páginas web. En medio de eso llegó Carolina Tamayo, mi querida Caro Tamayo del Maestro de Mamá, que ustedes ya la han visto también en muchos espacios, mi coequipera en este proyecto hermosísimo. Y con Caro entonces encontramos una luz muy bonita en ese momento. Estoy en los 18 meses de Juan Andrés. Y es un proyecto preciosísimo que se los súper recomiendo y les invito para que visiten el perfil de Caro en @educando y criando. Así la encuentran en Facebook y así la encuentran en Instagram. Y me pareció hermoso el proyecto porque se llama Montessori en Casa. Quienes conocen a Carolina saben que ella es licenciada en educación y tiene una formación como asistente Montessori. Además, es educadora certificada para las familias en disciplina positiva. Pero lo bonito de esto y a donde quiero llegar es que con Caro pudimos generar un proyecto hermosísimo del cual nosotros fuimos la prueba piloto, que fue Montessori en Casa. ¿En qué consiste Montessori en Casa? Caro es la profe y como la profe empezó a venir a nuestro hogar, a nuestra casa y empezó a generar un proceso de adaptación con Juan Andrés. Los primeros días fueron días para conocerse, siempre estaba allí la figura criterio, fuese la nana, que es Vane, fuese el papá o fuese en este caso la mamá, y estábamos allí presentes mientras se hacía esa transición de que el pulgo conociera a esta nueva persona que entraba en escena y pudiese generar como todo ese proceso de adaptación. Poco a poco entonces empezaron a hacer 1.000.000 de actividades que después les prometo que dedicaremos uno de los videoblogs solamente a hablar acerca de ese tema porque fue de verdad un proceso hermosísimo. Entonces ya empezó a generarse en Juan la conciencia de que todas las mañanas, teníamos 3 veces a la semana el Montessori en Casa, venía la profe Pulguis como le dice él, y tenían sus actividades, hacían sus manualidades. Montessori tiene una riqueza enorme que es aprender en la cotidianidad, en el día a día. Bueno, les prometo que después hacemos el video de Montessori en Casa. Pero ese periodo para mí fue súper importante en la preparación para que Juan Andrés pudiese después escolarizarse a los 2 años. Entonces, ese fue otro de los puntos de partida. Esa experiencia antes de que se dio entre los 18 meses y ya los 2 años. Y mientras eso se daba, pues seguíamos buscando y Caro fue también un ángel en este sentido porque nos ayudó mucho a conseguir ese lugar. Tenía un día reservadas varias citas para ya concretar porque ya era tiempo y iba a empezar el año y necesitábamos concretar el tema. Fuimos ese día a un lugar, después incluso cancelé la cita en otro por la investigación que hice a través de la página web. Y un día, ese mismo día, salimos, Caro nos acompañó, estábamos el príncipe, Carolina y yo, salimos del último lugar que visitamos también aquí en un barrio muy cerca de mi casa, aburridos por lo mismo, porque no había adaptación, porque la directora no tenía la menor idea de lo que nos estaba hablando, porque no tenía conexión con la realidad del mundo infantil, porque estaban lejos y distantes verdaderamente de saber qué es lo que se esconde detrás de esto. Y dijimos, pues pasemos por este jardín que lo hemos visto porque es aquí cerca del sector donde vivimos, pero no tenía página web, no lo encontrábamos por ningún lado. Vi que estaba inscrito en la Secretaría de Educación. Eso pues obviamente me dio pues como tranquilidad, pero me parecía muy extraño que no tuviera una página web, no los encontraba en redes sociales, por ningún lado. Entonces le dije a Caro y yo, ¿nos acompañás? Vamos. Y nos fuimos. Llegamos allí sin tener una cita programada, tocamos a la puerta, sale la directora y ese es el primer momento de conexión. Una mujer que desde el saludo nos transmitió lo que nosotros queríamos que nuestro hijo empezara a vivir en el día a día y en la cotidianidad al empezar la escolarización. Nos transmitió amor, nos transmitió respeto, nos transmitió empatía, pero sobre todo conexión
con las necesidades de nuestro hijo. Ella empezó a hablar. Inmediatamente nos abrió la puerta, nos dijo, claro que sí, estamos aquí en matrículas muy ocupaditos, pero vengan, yo les muestro rápidamente. Nos empezó a llevar por cada espacio del lugar y cada cosa que íbamos viendo, Carolina y yo nos mirábamos porque era una respuesta a lo que estábamos buscando, a lo que estábamos anhelando y era preciosísimo, o sea, escucharla hablar todo lo que nos decía, por nombrarles algunas cosas. Por ejemplo, nos decía, ¿es normal que los niños lloren cuando entran al jardín? Sí, es normal. Es normal porque se están separando de su figura de apego, es normal porque se están separando de su figura significativa, es normal porque se están alejando de la seguridad que han tenido por tanto tiempo. Pero, ¿es eso sano? Nos decía la directora, ¿es sano que un niño llore y lo dejemos llorar? ¿Es sano que separemos a un niño abruptamente de su figura criterio? No, eso no es sano. Por eso en este lugar lo que buscamos es proteger la emoción de los niños, porque tenemos que ser congruentes, nos decía, y ella es una apasionada sin lugar a dudas por esto y vibramos, conectamos definitivamente, porque nos decía, estamos hablando de educación en valores, de educación emocional, el lema del jardín es creciendo en el amor hacia un mundo mejor. ¿Y cómo vamos a decir que estamos creciendo en el amor y que estamos educando en valores y que estamos educando en emoción si no estamos protegiendo la emoción de los niños? ¿Cómo vamos a decir eso? No, necesitamos proteger la emoción de los niños. Por eso aquí tenemos un periodo de adaptación cuando los niños comienzan. Yo me miraba con Carolina, me miraba con el príncipe y decía, Dios mío, aquí el cielo se abría, bajaban los ángeles. Fue un momento preciosísimo. Entonces, me explicó en qué consiste el periodo de adaptación, que ya se los voy a contar. Nos mostraba todo. Caro se sorprendía porque veía muchas cosas de la pedagogía Waldorf, de la pedagogía Montessori, de Reggio Emilia, de todas estas corrientes que abogan precisamente por esta educación constructivista, por esta educación centrada en los niños, en sus procesos y en el respeto por ellos. Así que nos dieron toda la información, salimos de allí con una sonrisa en nuestros labios y dijimos, este es el lugar. ¿Cómo empezamos a ofrecerle a Juan la idea de su escolarización? Empezamos paulatinamente, porque no podemos pretender, yo no sé, Dios mío, en qué cabeza se metió que uno coge a un niño de la noche a la mañana, lo lleva a un lugar y lo deja allá. No, hay que posibilitar en el niño el reconocimiento del lugar, el permearse del lugar, el conectarse con el lugar, y eso fue entonces lo que empezamos a hacer. Lo empezamos a llevar, nos íbamos caminando, pasábamos por allí y empecé a mostrarle, mira, este va a ser tu jardín, mira qué lugar tan hermoso. El jardín tiene unas zonas verdes muy chéveres y tiene unas gallinitas, y este tip es súper importante también. Hay que reconocer cosas que tenga el jardín que al niño le encanten para que pueda generar como esa atracción. Entonces a Juan Andrés le encantan los animales, entonces empecé, mira las gallinas, ¿y qué nombre le vamos a poner a las gallinas? ¿Cómo vamos a bautizar a las gallinas? Y empecé a mostrarle esa afinidad. Igualmente tiene jueguitos, lisadero, columpios que a Juan le encantan. Mira los columpios y mira el lisadero y mira esto y mira lo otro, y empecé entonces a generar como esa expectativa en él. Así, de tanto en tanto, eso fue todo el periodo de diciembre y enero, lo iba llevando, pasábamos por ahí, le decía, mira el jardín, mira el jardín. Los pececitos, todo el reconocimiento de todo lo que había en el lugar, y eso fue pues una herramienta que nos sirvió muchísimo. Cuando iban pasando las semanas y nos íbamos acercando a ese momento del periodo de transición, fui haciendo como más intensa esa presentación. Entonces, gráficamente le iba mostrando en el calendario, cuando llegue este día, vamos a ir al jardín, vamos a empezar a ir al jardín, en el jardín vamos a conocer nuevas personas, vamos a conocer nuevos amigos, vamos a conocer nuevas profes, y empecé a mostrarle gráficamente cuándo se iba acercando la fecha y a verbalizárselo. La próxima semana, el después de este fin de semana, en 2 días, en 3 días, hasta que finalmente llegó el día.
La noche anterior a comenzar el periodo de transición tuvimos escuela de padres, nuestra primera escuela de padres. Ya se imaginarán yo como soy de intensa, Dios mío. Bueno, ya estábamos en primera fila, súper participativos, súper activos, súper orgullosos y felices de poder estar viviendo ese proceso. Y ese día, entonces, cuando nos presentaron quién iba a ser la profe de Juan, yo le pedí a la profe si le podía tomar una foto. Entonces le dije, profe, ¿te puedo tomar una foto? Claro que sí. Entonces le tomé la foto, nos tomamos una foto juntos para poder empezar a mostrarle a Juan Andrés quién era la profe, a quién íbamos a conocer. Súper importante también que visualmente ellos empiecen a hacer reconocimiento. Entonces esa noche empecé a mostrarle la foto y yo, mira, esta es la profe Julie, va a ser tu profesora, como la profe Pulguis, y empecé a hacerle la analogía de Caro cuando estaba aquí en Montessori en casa y todo lo que íbamos a hacer. Le pegué las fotos frente a su comedorcito, que quedaran absolutamente a su altura y que fueran muy accesibles para él. Al día siguiente, cuando íbamos a empezar, mientras desayunaba, le iba mostrando, mira la profe Julie, hoy vamos a conocer a la profe Julie. Le hacía toda la expectativa frente al tema y llegó pues el primer día de adaptación. ¿Cómo lo manejan en nuestro jardín? En nuestro jardín se tienen 3 días, en este caso fue miércoles, jueves y viernes, donde los papás acompañamos a los niños. Entonces, el primer día es un día de reconocimiento del espacio, donde vamos a ver cuál es el lugar, donde vamos a reconocer cuál es el contexto, cada cosa. Hicieron actividades espectaculares, aquí lo van a ver pues en el video, con una lupa, él iba mirando cada rincón, iba reconociendo, iba mirando a su profe, que cuando la vio por primera vez inmediatamente la reconoció. Esa era la profe Julie porque ya estaba familiarizado con ella a través de las fotografías. Actividades donde estábamos compartiendo con los otros niños, con los otros papás, tomando los alimentos, generando gusto a través de la diversión, a través del juego. Incluso la primera actividad fue una actividad de juego libre, donde llegamos, habían dispuestos unos juguetitos, unas cositas, el niño iba abiertamente y buscaba y revisaba. Y aquí permítanme también hacer como 2 acotaciones muy importantes. Definitivamente yo creo que la escolarización se va a vivir de diferentes maneras de acuerdo al proceso que se ha llevado con el niño. Por ejemplo, las experiencias de juego libre en las que pude participar con Anabel Hernández, que se los súper recomiendo igualmente, fueron acercamientos también a este espacio, porque ya él estaba acostumbrado a eso. Aquí hay un espacio donde hay otras personas, nadie me está dando directrices, nadie me está diciendo vaya juegue, vaya coja vaya, no, yo voy. Y también súper recomendadísimo el círculo de seguridad con Adriana Vergara de Nexos, embarazo y posparto, que también fue una herramienta que nos ayudó mucho para entender ese proceso en el que el niño se separa y regresa a la figura criterio, y la importancia de yo permitirle ese separarse, pero darle la seguridad de que yo estoy aquí. Entonces, como pueden ver, Juan Andrés se iba y regresaba, exploraba, pero allí estaba su figura de seguridad para transmitirle un mensaje fundamental. Y el mensaje es: vas a estar bien, este lugar es confiable, aquí estoy para darte esa seguridad. No para cogerte y dejarte en un lugar extraño que tú no conoces y defiéndete como puedas. No, estamos adaptándonos, estamos viviendo juntos este proceso. Ese fue el primer día. El segundo día era un día donde ya las profes tenían más participación, donde ya empezaron a hacer actividades más directivas, pero los papás o el cuidador seguía estando allí presente. Ese segundo día, por ejemplo, fue la nana y estuvo Vane con él. Entonces ya iban haciendo actividades, la profe iba dirigiendo, pero la figura criterio estaba ahí con el niño. Al tercer día, ya los niños empezaban a generar un proceso de separación momentánea, donde los papás estábamos, o los cuidadores estábamos en otro espacio y los niños estaban en otro, pero sabían que allá estaban los papás o allá estaban las figuras de seguridad. Cuando quisieran podían ir. Ese tercer día lo vivió con el príncipe y efectivamente se dio de una forma muy bonita. Aquí también hay otra salvedad importante.
y es que todos los niños tienen un temperamento diferente. Hay niños que son mucho más ansiosos por temperamento que otros. Hay niños que tienen una capacidad de adaptación por temperamento mayor que la adaptación de otros. Yo no les puedo decir a ustedes, es que si ustedes hacen esto y esto y esto y esto, su niño no va a llorar en la escolarización así como Juan Andrés no lloró. No, porque su niño no es Juan Andrés y Juan Andrés no es un niño. Por esa sencilla razón, todos los niños tienen un temperamento diferente. El temperamento de Juan Andrés es un temperamento fuerza, es un temperamento de seguridad, es un temperamento de exploración. Y fácilmente ese tercer día ya él estaba con su monopatín yendo en un momento que el príncipe me compartió, porque como les digo fue el que estuvo ahí, estaban los papás aquí reunidos, iba llegando Juan con su monopatín, con su patineta, con su carrito y pasa en medio de la reunión, vuelve y sale, vuelve y entra, feliz de la vida, dichoso. Así que esos primeros 3 días se vivieron en mucha paz, en mucha tranquilidad y sobre todo en mucha seguridad. Ya después vino el fin de semana y al lunes ya comenzábamos el proceso de separación. Seguíamos en adaptación 2 días más porque en total eran 5 días, pero ya los papás llevábamos a los niños, nos despedíamos y los niños se quedaban allá en una jornada mucho más corta de la usual, 2 horas, 2 horas y media, ¿cierto? No les voy a negar que yo tenía temor a ese proceso, porque yo decía, si Juan llora, si se descompone, si lo veo mal, yo no voy a ser capaz de dejarlo, Entonces, escuchaba muchas voces, muchas personas me asesoraron, mi psicóloga me decía, Eli, debes de saber, y mi pediatra también, este es un proceso de adaptación, va a ser normal que llore, pero transmítele tu fuerza, transmítele tu seguridad. Sin embargo, y aquí viene el otro gran tip, lo que yo hice fue orar y decirle a mi Dios, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, y tú tienes cuidado de mí. Tú sabes, Señor, cuán importante es esto para mí. Tú sabes, Señor, lo mucho que anhelo, lo mucho que deseo, lo mucho que quiero que este proceso sea un proceso de paz, que sea un proceso de bendición para todos. Por favor, ayúdanos. Yo lo pongo en tus manos. La noche anterior con Juan Andrés rezábamos por su jardín, y le pedíamos a Dios que nos ayudara, que todo iba a estar bien. Y asimismo, empecé a transmitirle esa seguridad a nuestro hijo. El fin de semana volvimos y lo llevamos para que mirara, le explicaba, le mostraba, le dije, mañana mamá te va a traer, vas a quedarte aquí con la profe, con tus amigos, porque a veces uno dice, ya mañana te vas a quedar solito. ¿Cómo así que solo? ¿Que me van a dejar solo? Recuerden que los niños tienen pensamiento concreto. Si tú le dices a un niño te vas a quedar solo, ya no existe nadie más y me van a dejar solo en esta casa. No, te vas a quedar con la profe, te vas a quedar con tus compañeritos y mamá y papá van a regresar por ti. Vas a estar aquí con ellos y nosotros vamos a regresar por ti. Todo el tiempo afianzándolo, diciéndolo y llevándolo una vez más a hacer ese reconocimiento. Se llegó pues el día de la verdad. Ese día entonces nos organizamos, salimos, él muy emocionado, nos vamos para el jardín. Cuando íbamos ya caminando y ve a la profe de lejos, grita de la emoción, porque eso también hace parte del temperamento de Juan. Juan es supremamente expresivo, no sé a quién se lo habrá sacado, él es supremamente expresivo, entonces grita de la emoción apenas ve a la profe, corre, le da un abrazo, lo que me da un indicador de que ya había empezado a establecer esa transición en su figura de seguridad, que ya había empezado a establecer esa transición de afecto hacia su profe. Y yo entonces me pongo a su nivel y le digo, bueno hijo, vas a tener un día maravilloso, vas a pasar muy delicioso en este ratito que vas a estar aquí con la profe y con tus compañeritos. Mamá va a regresar por ti para irnos juntos a almorzar.
te amo, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beso y abrazo para mamá. Se lo entrego a la profe. Momento del millón. Él me mira como que dice, ¿por qué no estás entrando? ¿Por qué no te quedas? Pero le transmito en ese momento esa seguridad. Te amo y me voy. Ese día no lloró, se quedó tranquilo. Ya se desarrollaron todas las actividades, la profe pues nos va mandando foticos, nos va contando, es otra cosa que amo pues del jardín porque nos mantienen súper informados de todo lo que va pasando. Al segundo día, bueno, ya cuando llegamos por él, la alegría más grande, la felicidad llega y aquí estamos como te prometimos, aquí estamos recogiéndote como te prometimos. El segundo día súper bien también. Lo dejamos, chao mamá, se quedó súper tranquilo y así se terminaron los 5 días de la adaptación. Ya para el miércoles, ya de esa segunda semana, ya empezaban la jornada normal, que es de 8 de la mañana a 12:15 del mediodía, y se empezó a dar plácida y tranquilamente. Para la tercera semana el papá lo llevó y cuando el papá lo llevó y se quedó llorando. Íbamos súper bien, yo se los iba contando a ustedes en redes, escolarización respetuosa, sin una sola lágrima, felices, y de hecho también por eso fui postergando poder hacerles esta crónica, porque yo sabía que esto podía pasar. Esto es muy importante, papás, saber que en el proceso de adaptación se puede vivir de una forma muy diáfana, de una forma muy hermosa, pero en algún momento, después de que pasa la novedad, después de que pasa toda la alegría del inicio, como que los niños caen en cuenta de por qué me están dejando aquí. Entonces, ese primer día de la tercera semana fue difícil. No me tocó a mí porque era papá el que lo había llevado, pero después papá me escribió y me dijo, se quedó llorando a los gritos. Bueno, yo hubiese hecho otra cosa, pues yo no lo hubiese dejado llorando a los gritos, pero recordemos que cada uno hace lo que está en capacidad de hacer en su momento y el príncipe entonces ya la profe lo tomó y ya él lo dejó esta vez. A ese segundo día entonces le propuse que fuera la nana la que lo llevara porque con ella tienen una química así súper juguetona, súper hermosa, entonces yo dije, bueno, es posible que se quede como más tranquilo. Sin embargo, también se quedó llorando, estamos en la tercera semana, así que al tercer día dije, aquí está mamá, vamos a hacernos cargo. Y me fui entonces con él. Desde que nos levantamos, mientras desayunamos y cuando ya él le digo que nos vamos, ya empieza, no quiero ir al jardín, no quiero ir al jardín, no quiero ir al jardín. Entonces, ¿qué hice? Primero empecé a posibilitarle que me expresara su emoción, a validarle su emoción. Juan Andrés habla mucho, pues, pero todavía no tiene una capacidad de lenguaje tan desarrollada, pues, como para decirme, No, mira, no quiero ir al jardín, mamá, porque lo que pasa es que te extraño mucho, siento que no vas a venir por mí, no. pues obviamente no me lo va a decir. Pero yo empecé a preguntarle, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no quieres ir al jardín? No quiero ir al jardín, mamá, mamá, quiero con mamá, quiero con mamá. Entonces empecé a decirle, hijo, yo entiendo muy bien lo que tú estás sintiendo y tienes todo el derecho de sentirte así. ¿Cierto que es más rico estar aquí en casita con mamá? Yo sé que sí, y tienes todo el derecho de sentirte así. Valido su emoción, porque si empezamos a decirle, no, entonces entre más llore, más se va a quedar, o no lo haga más difícil, igual tiene que ir, o no sé qué. No, hay que permitirles y posibilitar la expresión de la emoción. Estás en todo tu derecho de expresar la emoción, estás en todo tu derecho de sentirlo, estás en todo tu derecho, y aquí está mamá para abrigar y cubrir esa emoción. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho en disciplina positiva, firmeza y afecto al mismo tiempo. Yo entiendo, hijo, que te estés sintiendo así, pero es muy importante que vayas al jardín. Es importante, ¿por qué? Porque cuando tú estás en el jardín, y se lo hablo así en palabras, como dice Caro, puede que él no entienda mucho desde el lenguaje, pero yo sé que su alma me entiende, Así que le digo, yo sé que no quieres ir y tienes todo el derecho a sentirte así, pero es muy importante que vayas, porque cuando tú vas al jardín, mamá
puede quedarse trabajando. Y empecé a mostrarle lo que mamá hacía cuando él no estaba. Mira, cuando tú estás en el jardín, mamá está haciendo el programa radial, mamá está atendiendo estas situaciones, mamá está preparando estos videos, mamá está haciendo esto. Y empecé a mostrarle, mira, esto es lo que hace mamá. Mamá trabaja cuando tú no estás, porque para mamá eso es importante. Y le digo, y a partir de esta experiencia, cuando tú llegues a casa, mamá va a poder estar para ti disponible, sin celular, sin nada, disponible para ti. Empecé a transmitirle esa seguridad. Nos fuimos de camino. En su momento, cuando íbamos llegando, me empezó a hacer pucherito, no, Carlos. Me siento. ¿Quieres que tomemos una pausa? ¿Quieres que nos sentemos aquí? Estábamos en la calle. ¿Quieres que nos sentemos aquí un momentito? Sí. Cuando nos sentamos, pasó un amiguito y le dije, mira, ahí va este amiguito. ¿Quieres que nos quedemos aquí sentados o quieres ir con ese amiguito al jardín? Con el amiguito. Entonces nos fuimos con el amiguito, detrás del amiguito. Iba tranquilo. Cuando ya llegamos, allí otra vez me hizo ya pucherito, no quiero ir al jardín, no quiero ir al jardín. Y entonces le dije, ¿quieres que mamá se quede contigo 5 minutos más? Sí, muy bien. Entonces le bajo el concepto de 5 minutos. ¿Cómo íbamos a vivir los 5 minutos? Lo llevo a una parte del jardín que le gusta mucho, donde hay unos monopatines, unos carritos. Entonces vamos a montar en el monopatín que tanto te gusta. Vamos a dar 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en el monopatín. Y en la 5ª vuelta, mamá va a ir a trabajar. Tú vas a quedarte con la profe Julie y con tus compañeritos, pero mamá va a regresar por ti. Papá va a regresar por ti. ¿Está bien? Sí. Damos las vueltas en el monopatín. Le voy contando 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente le digo, hijo, ya es hora de que mamá se vaya. Te amo. Vamos a regresar por ti, que Dios te bendiga. Chao, besito. mi amor, me estoy despidiendo. Se quedó tranquilo. Te amo. Chao. Y desde ahí nunca jamás volvió a llorar. Al siguiente día hice lo mismo, Chao, lo volví mi a amor. llevar, volvimos a hacer el trueque, Chao, mi me cielo, quedo. me estoy yendo, Fin de chao. semana siguiente, pasamos por ahí, ay, el jardín está cerrado, pero mañana lo abren. Y ya la 4ª semana y hasta el día de hoy ha transcurrido sin mayor novedad. Bueno, sin mayor novedad que antier me lo mordieron, ay, Dios mío. Pero igual escribía yo a la profe y yo, profe, ella se disculpó, yo le dije, yo no hay nada de qué disculparse, es un niño de 2 años con otros niños de 2 años que no tienen control de sus impulsos, que no tienen otra forma, no hay nada de qué disculparse. Poco a poco, con amor, vamos a ir entregándoles, ayudándoles a desarrollar, a entrenar esas nuevas habilidades, pero todo va a estar bien. Conclusiones. Creo que es posible una escolarización respetuosa. ¿Y en qué consiste una escolarización respetuosa? Primero, en escoger un lugar que esté acorde con el modelo de educación que tú le quieres dar a tu hijo y sobre todo con el estilo de crianza que tú le estás ofreciendo. Si tú estás propendiendo por una crianza respetuosa desde el amor, el lugar que escojas tiene que ser un lugar con una visión respetuosa desde el amor. Pues otra de las cosas que más me enganchó con este lugar es que trabajaban desde la disciplina positiva y sí volvieron a bajar ángeles y para mí era súper importante eso. Segundo, entender que no es una necesidad del niño, es una necesidad de nosotros los papás y que es válido, porque eso fue lo que me permitió estar firme en esos momentos. Yo necesito este espacio, hijo, tú tienes todo el derecho a sentirte así porque es que no deberías estar aquí. Pero soy yo la que lo necesito y lo tengo claro y lo tengo totalmente interiorizado. Por eso te valido tu emoción, por eso respeto tu emoción, pero igualmente estoy firme en mi punto porque yo también soy importante porque es mi necesidad. Tercero, el periodo de adaptación es fundamental. Por favor, no llevemos a un niño a un sitio desconocido, ajeno para él y simplemente te dejo aquí y me voy. Y hay lugares que son súper estrictos con eso y ya, y ni se despida y se va y ya, es que vuele, se vea, está tranquilito, váyase. ¡No! Tú no puedes desaparecer de la visión del niño de repente.
Si antes lloraba porque te extraña, ahora llora porque siente que tú te desapareciste y la angustia por separación va a ser mucho mayor. Así que el proceso de adaptación es fundamental. Y por último, pidámosle una manito a mi Dios. Si Él es nuestro Padre, si Él nos ama, ¿cómo no nos va a ayudar para que esto sea cada vez mejor? Oremos juntos y oremos junto con nuestros chiquis y vamos a pedirle a Dios por esta nueva experiencia y por esta nueva aventura. Yo les invito, papás, para que se sintonicen con sus hijos. Si ustedes tienen la necesidad de escolarizarlos, si pueden estar con ellos en casa, mucho mejor. Si pueden hacer Montessori en casa, recomendadísimo. Pero si definitivamente necesitan escolarizarlos desde muy tempranas edades, recordemos que ellos deben ser siempre los protagonistas, respetándolos, validándolos y acompañándolos. Después les contaré cómo sigue esta aventura. Que Dios los bendiga y no se les olvide que sus hijos son sus mejores y más grandes maestros. Hacemos de mamá. Ahí no vive Jesús, mi amor. Bueno, de pronto sí. Vamos. Mamá, Vamos. ven aquí. Ven aquí.